Bueno, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Juan Camilo Macea Hoyos. Soy de primer semestre de la carrera Finanzas y Relaciones Internacionales. Esta presentación fue hecha por mi compañero Nicolás Rojas y yo, la cual hace referencia al tema de exposición de hoy, que son hogares colombianos frente al COVID-19. Bueno, para que todo, dar una introducción. Y para nadie es un secreto que con la llegada del COVID hubieron diferentes cambios, los cuales pueden ser tanto como a nivel económico y social. Para los hogares colombianos se dieron diferentes cambios, los cuales los decidimos separar en tres ítems, los cuales son en el consumo, preferencias y la restricción presupuestal. Basta decir que todos los cambios los están encasillados tras estas cosas, los cuales fueron escogidos para lograr saber bien y lograr explicar lo que es este fenómeno. Empezando por el consumo. Primero que todo, se puede tomar como punto de partida la disminución de de los productos de antojo, debido ya sea también dichos o conocidos como los servicios de lujo, ya que se empezó a comprar por necesidad, ya sea por diferentes factores, ya sea por el desempleo, el cierre de sectores económicos. La gente empezó a cambiar de muchas cosas, se empezaron a buscar más el tema de calidad, la durabilidad del producto, pero más que todo, el precio fue el factor que más se tomó en cuenta para el consumo en los hogares colombianos. Bueno, los hogares colombianos tuvo un gasto del 54,65 billones en el mes de abril del año 2020, en, de- en la, casillados en la compra de bienes y servicios, según el radar. Esto representó una caída del 5,15% en comparación del mismo mes de abril, pero del año 2019, y esto se puede ver reflejado en un 10% frente al crecimiento que se tenía proyectado para el año 2020. Más comparado en otros términos, se puede decir que esta es una del gasto de hogares más bajo a nivel histórico en Colombia, eh, desde 1999, lo cual es algo muy alarmante debido a que todos los años que se suponía que tenía un crecimiento más grande, fue algo increíblemente bajo. Pero bueno, pero a pesar de toda esta situación del menor consumo, también se puede decir que otras cosas tuvieron un mayor consumo, lo cual esto representó que hubiera un reemplazo entre las preferencias, lo cual, así como algunas cosas llegaron de consumir, ya sea por ser menos útil o por el simple hecho de que no fuera posible, se puede verle esa diferencia entre la preferencia y el consumo. Y aquí se puede ver claramente en esta gráfica, también dada por el radar del mes de abril, de las canastas de consumo. Y aquí claramente se puede ver como unas cosas subieron, otras cosas bajaron debido al confinamiento. Para empezar, el alimento para el hogar. Tuvo en nivel monetario un gasto de 19 billones de pesos. Esto se puede reflejar en un 23,7%. Claro, todo esto debido al confinamiento. Se tuvieron que, la comida era preparada en casa más que todo. También se hablará de los domicilios, pero eso lo haremos después. Y así se puede justificar esto. En el tema del bienestar, un 5,3 billones de pesos de gasto, con un crecimiento de un 12,2%. Es algo muy considerable. En la vivienda, es muy importante debido al confinamiento, ya que tuviera que haber un encierro en el hogar, se movió un poco el tema de finca raíz. Se puede referenciar en este gasto de 16,9 billones de pesos, con un 11,4% de crecimiento. Y por último, la educación. A pesar de que la educación, lo primero que se piensa cuando se habla de educación es en un instituto, un colegio, etcétera, también fue esto virtual, también tuvo un mayor crecimiento, eh, que se puede reflejado en los 3,2 billones de pesos gastados, que tuvo un incremento poco, pero claramente significativo de un 2,2%. Hablando eso en tema de crecimiento, ahora vamos a ver de las de crecimiento, que por ejemplo en el tema de electrodomésticos, que claramente por la falta de ingresos se tuvo una pérdida de 156.000 millones de pesos, es algo muy grande, y se puede reflejado en el porcentaje, ya que tenemos un porcentaje de menos 62,3%.
Eso quiere decir más de la pérdida de la mitad que se tenía en las comidas por fuera del hogar. También era claramente de esperarse debido a muchos factores, ya que también por los ingresos, ya que la gente no podía darse el lujo de, por ejemplo, ir a un restaurante y ya sea porque tenían que estar en casa. Esto claramente también se ve reflejado de la otra parte, de la persona de la cual lo provee, ya que todo, debido a todo esto, el sector económico tuvo un cierre considerable de algunos meses y cuando logró abrir, pues también fue algo muy controlado, lo cual tuvieron que tener límite de aforo, diferentes cosas. Se puede reflejar en sus 1,3 billones de pesos y lo mismo, más del 50% de pérdida. Esto es algo muy alarmante, o fue en su momento muy alarmante, que fue un 65,3%. En el tema de entretenimiento, claramente era de esperarse, ya que el entretenimiento no solo es tema de virtual, sino también al aire libre, ya fuera como ir al estadio a ver a un equipo, a ir a ver a un coliseo a ver cómo se practica el deporte, diferentes cosas, conciertos también. Todo ese tipo de cosas tuvieron que ser canceladas, tuvo una pérdida de 2,9 billones de pesos y una pérdida del 23,8%. Claramente no es lo mismo que las dos anteriores que crecieron, pero es en comparación a sí mismo es claramente altísimo. De moda, aquí se va a hablar sobre lo de los gastos de lujo. Claramente se iba a perder por el simple hecho de que al estar confinado en tu casa, pues no era como algo tan importante pensando en que tú estabas mirando a ver cómo se rendía la plata para poder alimentarse uno, no pensabas tanto como en la ropa y se puede ver claramente en su casi la mitad con un 44,4% con un gasto de una pérdida de 1,2 billones de pesos. Esto sinceramente era de esperarse, tanto así como con el siguiente ítem que tenemos, que es el transporte y comunicaciones con una pérdida de 4,5 billones de pesos, era de esperarse. Claramente que el transporte público vive de eso, de cómo fluye la economía y las personas se mueven es por eso, pero lamentablemente no era de esperarse lo que más era lo más seguro que podía esperarse. Entonces, con el 50% de pérdida, ya debido, y hablando de todo, hablando de Transmilenio, Metro, taxi, diferentes Uber, todo ese tipo de cantidades, así no sean legales, tuvieron su pérdida encasillado como servicio público. Entonces, nada, con esto cerramos lo del tema de las canastas y aquí creo que queda súper claro que como hay ese cambio de preferencias, que como así como algunas cosas suben, otras bajan, y así como la situación cambia, y nos lleva a buscar alternativas. Y ya entrando en el tema de preferencias. Bueno, más que todo se dieron cambios en alimentos, entretenimientos, diferentes cosas, empezando por el más uso del celular y el computador, ya sea por lo mismo, por temas de trabajo o entretenimiento. También hubo mayor consumo de medicamentos y elementos de aseo personal. Esto fue dado por todo lo que fue el COVID-19 o lo que es en este momento, ya sea por las cuidados que uno tenía que tener para evitar el contagio y diferentes cosas. En los medicamentos se puede ver como algunos medicamentos que se suponía que tenían lo cual, prevenir ese, ese contagio y los elementos, ya sea, por ejemplo, el desinfectante, el alcohol, el traje, el traje de aseo personal o el tapabocas, que fue lo más, por así decirlo. También pueden entrar otras cosas, ya sea, por ejemplo, las cosas para desinfectar los hogares, los sitios, todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, los domicilios, que se hablará un poco más adelante sobre ese tema. Y la comida no perecedera fue lo más importante para esto, ya que a principio de la pandemia, debido a la incertidumbre de los colombianos de no tener esa información, de no saber cuánto tiempo iba a durar esto, que fue la verdad durante toda esta pandemia, nunca se supo en qué momento se va a normalizar todo. Y ahora en este momento seguimos en ese, con ese mal sabor de no saber en qué momento se va a normalizar esto. La gente empezó como a opacar ese mercado y a consumir demasiado, pensando que era como un apocalipsis o sin saber hasta cuándo. Gracias a Dios, esto duró aproximadamente 1 o 2 meses y se logró normalizar muchas cosas, pero claramente se consumió muchos enlatados, leche en polvo, comida lo cual lograra o que la persona durara en casa el mayor tiempo posible sin tener que salir a conseguir alimento y poderse ver enfrentado a un contagio de COVID-19.
Por último, hablando sobre las preferencias a nivel básico, en el servicio de streaming, hablando más que todo sobre el tema de entretenimiento, se ve muy claramente con el tema de Netflix, que tuvo un crecimiento del 24% de suscripciones a nivel mundial. Esto era de esperarse, ya que es una de las plataformas más consumidas, hablando en el tema de Internet, y en 40% de América Latina. Esto nos quiere decir que por todo este tipo de situaciones y los cambios que ya se hablaron acerca de sobre el entretenimiento que era al aire libre y todo este tipo de cosas, se buscaron las alternativas, lo cual Netflix fue una plataforma, por así decirlo, casi ideal para tratar de matar esas ganas de estar afuera, como ese confinamiento, poder lograr erradicar todo esas ganas o esa necesidad del exponerse. Bueno, hablando del tema de los domicilios, como les dije que iban a ser tocados, los domicilios tuvieron un 65,8% a nivel del teléfono, que fue como el más utilizado por todos los colombianos. Ya, ya casi podemos decir que la llamada fue el canal más utilizado. Ya después le sigue la aplicación Rappi, la cual es una aplicación la cual se encarga de hacer domicilios y te ofrece otros pedidos como servicios como favores, etcétera, pero hablando exactamente de los domicilios, la cual fue utilizada con un 14,75% por todos los colombianos. Ya seguía después WhatsApp con un 6,43%, la cual es una red social que, por así decirlo, es una de las más usadas aquí en Colombia. Y por último, las páginas web de la empresa con un 4,8%. Esto es más que todo para productos los cuales eran como más específicos, ya que no fuera tan utilizados o tan fáciles de dirigir a un lugar a otro. Y ya tendríamos entre otros. Por último, el consumo de televisión, para hacerlo de las preferencias, fue algo increíble, ya que, por ejemplo, el colombiano promedio consumía cerca de 4,26 horas de televisión al día. Ya después de todo esto, se llegó a alcanzar a un 5,37 horas al día. Esto es aproximadamente un 40% de aumento. Em, Todo esto más que todo dirigido no tanto como el entretenimiento, sino también en noticias, ya que el colombiano buscaba estar al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Si había una forma, a ver cómo reaccionaba el país, los otros países, si la reactivación económica, los consejos para prevenir la infección, todo ese tipo de cosas se, se cambió, como por ejemplo se le dio un plus de importancia a todo este tipo de contenido. Y por último tenemos la restricción presupuestal. Claramente la restricción presupuestal fue algo muy influyente, ya que de aquí partía el consumo de todos los colombianos, ya que ya fuera diferente, algunos tuvieran una restricción presupuestal más dura, otros más suave, unos más elástica que otros. Esto fue lo que más influyó, por lo que les había dicho que el tema, la cuestión del precio tuvo un peso increíble para toda esta vida durante el confinamiento y la pandemia. Bueno, todo esto, la recesión presupuestal, se puede decir fácilmente sobre el empleo, se puede generar de ahí se define tu restricción presupuestal. Claramente, el desempleo fue increíble, se puede ver reflejado perfectamente en un crecimiento del 21,4 en mayo del 2020, que fue el crecimiento que tuvo comparándolo con mayo del 2019. En esto aproximadamente se perdieron 4,9 millones de empleos de que fue lo que se perdió en el año anterior. Y por otro lado, en otro mes, que ya fue un poco más baja la tasa de desempleo, pues estamos hablando de octubre del 2020, que tuvo un aumento del 14,7% a comparación de octubre del 2019. Em, ya entre abril y septiembre del 2020 se recuperaron cerca de 4,2 millones de empleos. Claramente eso se puede ver, por ejemplo, de que ya la reactivación de algunos sectores, poco a poco, pero esto no quiere decir que todo ya esté normal. Hoy en día aún se ve que algunos sectores económicos están congelados, otros están con una baja demanda. Todo esto influye, pero la pérdida de ingresos en verdad fue algo increíble. Todavía no se ha recuperado para nada 100%. Muy pocos son los países que se han recuperado de verdad y obviamente no se han recuperado de manera completa. Y en el tema de Colombia, nos falta demasiado, ya que, por ejemplo, en este momento se está atravesando por otra vez como otra crisis, la cual en el tema de salud se están perdiendo y se necesitan muchos ingresos, ya que por la pérdida de vidas,
la capacidad que tienen no da para lo que no da para lo que se requiere y lo que se necesita. Y claramente, por ejemplo, en el tema del trabajo informal, fue el más afectado con todo esto y tuvo la represión presupuestal muy baja, así que, o muy fuerte, por así decirlo. Bueno, estas fueron las fuentes las cuales se dieron para tomar toda esta información, para lograr poder dar una información viable y, y verdadera. Muchas gracias por su atención. Espero que toda la presentación haya sido de su agrado y de su entendimiento. Y nada, muchas gracias.